En matemáticas, el mundo de las curvas es fascinante y hay algunas que aparecen incluso en tu taza de café. Esta curva es la cardioide, de la cual trata este video. El cardioide fue el término utilizado por primera vez por Johann de Castillon, un matemático italiano, para referirse a esta curva en un artículo publicado en la Philosophical Transactions de la Royal Society en 1741. Por supuesto, el nombre significa en forma de corazón, aunque en realidad la forma es más parecida al contorno de la sección transversal de una manzana. Esta curva es un miembro de la familia de las curvas cicloidales, que fueron estudiadas por primera vez por Christensen-Romer en 1674, en una investigación para mejorar la forma de los engranajes. Es un caso especial del limacón o caracol de Pascal, descubierto por Etienne Pascal, padre de Blaise Pascal, y llamado así por otro francés, por Gilles Roberval, en 1650, cuando usó esta curva como un ejemplo de sus métodos para dibujar tangentes. En cierto sentido, su estudio se remonta mucho antes que Johann de Castillon. ¿Pero cómo se genera la cardioide? Bueno, la cardioide es el lugar geométrico de un punto en una circunferencia que gira alrededor de otra circunferencia de igual radio, aunque no es la única manera de generarla. Otra manera sería dibujar un círculo, al que llamaremos círculo base, y señalar un punto fijo, A mayúscula, en el borde de la circunferencia. Marca cualquier punto Q mayúscula en la circunferencia, este será el centro, y toma como radio la distancia entre Q y A y dibuja otro círculo. Repite esto eligiendo muchas posiciones para el punto Q mayúscula distribuidas uniformemente alrededor de la circunferencia base. La curva en forma de corazón que tocan todos estos círculos es la cardioide, es decir, es la colección de todos los círculos que se centran en un círculo dado y que pasan por un punto fijo en ese círculo dado. También así se forma la cardioide. La forma de la cardioide probablemente te parezca familiar, ya que aparece dentro de una taza o tazón bajo una fuente de luz, y esto no es una casualidad. En óptica, una cáustica es la envolvente de los rayos de luz reflejados o refractados. En el caso de una superficie parabólica, por ejemplo, los rayos reflejados se centran en un punto, el foco, y esta propiedad se usa para crear cocinas parabólicas que usen la energía solar. En general, las demás curvas no tienen esta propiedad y los rayos reflejados no se concentran en un punto, sino en una curva. Esa curva es la cáustica. El término cáustica puede también referirse a la curva en la cual los rayos de luz son tangentes, formando una curva de luz concentrada. La envolvente de los rayos reflejados, esa curva formada por la concentración de la luz, se llama cáustica por reflexión o catacáustica, para distinguirla de la cáustica obtenida por refracción o diacáustica, que se ve cuando los rayos luminosos pasan a un medio de diferente densidad. Los dos fenómenos pueden ocurrir de manera simultánea. La fuente de luz debería estar dentro de la taza, pero si está en un lugar alejado, podemos suponer que la luz entra como rayos paralelos. Al acercar una taza a una fuente de luz, los rayos de luz se reflejan en el borde circular, dando lugar a rayos reflejados, que son tangentes a cierta curva. A lo largo de ella se produce una acumulación e inferencia de rayos, y donde los rayos convergen, parecerá más brillante que en cualquier otro lugar. Cuando el fondo solamente es iluminado por la reflexión de las paredes internas del recipiente, se muestra una curva de luz, causada por la concentración de haces luminosos en esa parte. La curva resultante formada de luz se llama nefroide, en forma de riñón, pero como solo vemos la mitad se ve muy similar al cardioide. Esa es la cáustica por reflexión o catacáustica. Entonces, si tenemos una curva y un punto F mayúscula fijo, al que llamaremos punto radiante, si los rayos luminosos salen de ese punto
de F mayúscula y son reflejados por la curva, la envoltura de los rayos reflejados se llama cáustica de esa curva, con F mayúscula como punto de radiación. También, el cardioide aparece en una enigmática imagen matemática muy famosa, el conjunto de Mandelbrot, que es quizá el más famoso de los fractales. En términos muy generales, podemos describir al conjunto de Mandelbrot como un cardioide con una infinidad de discos tangentes de los cuales brotan una infinidad de formas geométricas semejantes a la original. Y aunque a simple vista el borde parezca estar salpicado de puntos aislados, puede demostrarse que el conjunto total es conexo, es decir, de una sola pieza. ¡Wow! La geometría que se suele usar para describir nuestro mundo es la geometría euclidiana, por el matemático griego Euclides, mejor conocida como geometría plana, donde se estudian las rectas y los polígonos y todas esas figuras que ves en la escuela. Pero esta geometría proviene de idealizar las formas de la naturaleza, y aunque esta geometría ha sido utilizada en la descripción, comprensión y modelación de las formas que aparecen en nuestro mundo, es muy simple y es solo una aproximación a las formas naturales que son esencialmente complejas e irregulares. Muchas estructuras naturales, como montañas, nubes, costas o los árboles, que aparentan tener una complejidad extraordinaria, en realidad presentan una misma regularidad geométrica, su invariancia a diferentes escalas. Fue el matemático polaco nacionalizado francés Benoît Mandelbrot el primero que introdujo el término fractal para ciertos objetos geométricos con la propiedad de la autosimilitud e invarianza bajo contracción y expansión, es decir, si al hacer zoom su forma era esencialmente la misma, no sufría cambio alguno. La geometría fractal representa una nueva forma de ver el mundo. Pero volviendo a los cardioides, estos aparecen en donde menos te lo esperas, en gráficas llamadas patrones polares, que ayudan a visualizar el funcionamiento de un micrófono direccional. Estos gráficos muestran la sensibilidad relativa del micrófono en decibeles, como si éste rotara delante de una fuente fija de sonido. También se puede pensar en ellos como un corte horizontal de los patrones de captación. Un micrófono cardioide exhibe un patrón de captación acústica que, cuando se representa en 2 dimensiones, se asemeja a un cardioide. En 3 dimensiones, el cardioide tiene la forma de una manzana centrada alrededor del micrófono, que sería el tallo de la manzana. Un diagrama polar cardioide nos dice que el micrófono tendrá una mayor sensibilidad hacia los sonidos que le llegan de la parte frontal, y por el contrario, un mínimo de sensibilidad a los que llegan por la parte posterior, donde se va produciendo una atenuación gradual. ¿Quién diría que una curva estudiada en 1650 aparecería en el patrón de captación acústica de un dispositivo creado en el siglo XX? Fascinante. Bien, esto fue todo por este video. Nos vemos el próximo.